Me voy a casar, pero ¿cómo puedo saber qué músicos contratar para mi boda? Bienvenidos al primer vídeo oficial de tips para bodas de Cabo Strings. Mi nombre es Elena Royan, soy la violinista y estoy aquí para ayudaros con vuestras dudas. Después de muchos años dedicándonos a trabajar en eventos y en bodas, nos hemos dado cuenta que todos los novios siempre tienen las mismas dudas, las mismas preguntas acerca de los músicos para su boda. Así que hoy comenzamos con 5 tips sobre cómo contratar músicos para tu boda. Y ahora, 5 tips. Lo primero y principal es que sepas qué tipo de boda quieres. Si quieres una boda romántica, una boda vintage, una boda en la playa. A partir de ahí necesitas buscar los grupos y conocer su estilo musical. No le puedes pedir a una banda de rock que venga a tocar mariachi. Y ahora sigo. Ahora que ya has encontrado varios grupos que se asemejan al estilo que has decidido para tu boda, mi pregunta es, ¿tienes referencias sobre ellos? ¿Los has escuchado en otra boda? ¿Algún amigo te los ha recomendado? ¿O tu wedding planner te ha dicho que son una gran opción? Es importante que sepas que esos músicos funcionan para el día de tu boda y que otras personas disfrutaron mucho de su gran día con ellos. ¿Que queda bien así? ¿Que me ha quedado bien? Un consejo extra, cuando vayas a una boda y te gusten muchísimo los músicos que están tocando, acércate a ellos y pregúntales cómo se llaman, porque todos sabemos que de una boda siempre sale otra. A ver, voy. Muy importante, asegúrate de que los mismos músicos que has contratado son los que van el día de tu boda. Si los has encontrado en Spotify, en Instagram, en TikTok, YouTube o en cualquier red social, tienes que fijarte que son las mismas personas. Tú no contratas a Maroon 5 y esperas que te llegue Maluma, ¿verdad? Que no te cambien un violinista por otro. Y hago así. Dilo así. Y hago así. Esto parece una obviedad, pero siempre, siempre, siempre contrata profesionales. En la mayoría de los casos, lo barato acaba saliendo muy caro. Contrata a Cabo Strings. Que tengan experiencia y se dediquen al mundo de los eventos es fundamental, por si sucede cualquier detalle, que sepan solucionarlo así. Busca siempre músicos de oficio. A tocar el violín te aseguro que no se aprende en 2 días. Es que quiero meter como de alguna manera que la música no se aprende en 2 días. Ah, pues así lo voy a decir. Falta un punto y ya hemos terminado. Y para finalizar, es fundamental que haya feeling con los músicos. Tienes que dejarte guiar por su experiencia. Ellos mejor que nadie saben lo que le gusta a los invitados. Pregúntale tus dudas, que ellos te aconsejen sobre las canciones que están de moda. Así, el día de tu boda no te vas a tener que preocupar de ningún detalle, simplemente vas a estar disfrutando. Estos han sido los 5 consejos más importantes para saber qué músicos contratar para tu boda. Nos encantaría conocer tu experiencia, así que comenta y dale like. Me voy a casar. ¡Que me voy a casar! ¿Esperamos? A ver, otra vez voy a hacer pausa. Voy a hacer pausa. Están con... ¡Ah, Berti! Y ahora no me sale. Que los músicos que están contratando... ¿Maluma? Espera, que tengo las piernas cruzadas del revés. Ay, ya no sé ni lo que he dicho. A ver, y una... Ponle sabor a la vida.